Shalom amigos, le habla Moro Yosef, director de Jaim. Usted está escuchando el programa Un Café con Moro Yosef, programa que llega a ustedes todos los viernes a las 3 de la tarde por Jaim Radio. Para mí es un gusto estar con ustedes, como de costumbre, todos los viernes, y más hoy que nos encontramos en el día 8 del mes de enero del año 2021. Seguimos contando los días, los tiempos, anhelando cada día la llegada, la venida del Santo Mesías, su retorno, como prometió a sus discípulos, como hablaron sus discípulos de que Él regresaría, y la esperanza que tenemos con su retorno del establecimiento del reino divino aquí en la tierra y la era de paz para el mundo entero. Ese mismo que regresa en un tiempo, estuvo entre nosotros aquí en la tierra con los seres humanos y dejó un legado importante para aquellos que siguen sus pisadas. Palabras importantes que transforman el corazón y la mente de toda aquella persona que desea andar en el camino bueno. Aún en una conversación con Pilatos, le dijo que todo el que es de la verdad oye su voz. Y el propio Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Pregunta que tiene un origen, si miramos la fecha presente, un periodo de tiempo bastante amplio, estamos hablando de poco más de 2000 años, y todavía hasta el día de hoy las personas preguntan. Si ha estado usted pendiente de lo que ocurre a su alrededor, ya no podemos diferenciar entre la verdad y la mentira. Y la mentira se ha convertido en la verdad, y la verdad se ha convertido en la mentira. La evidencia se considera falso, y lo que no se puede probar se considera verdadero. Una era de mucha oscuridad que el maestro anticipó. Pues cuando el maestro dijo que la luna y el sol ya no alumbrarían y las estrellas caerían del cielo, cuando entendemos eso del punto de vista de lo que representaba el sol, la luna y las estrellas en la cosmovisión israelita antigua, claramente tiene un sentido diferente para lo que las personas piensan. Las personas piensan que realmente caerán estrellas del cielo en un periodo, en una era que vivimos como la nuestra, donde sabemos que las estrellas son planetas igual que nosotros, o son esferas distantes de nosotros. Pues claramente las palabras del maestro deberían significar otra cosa. La Escritura nos dice que el Eterno haría del pueblo de Israel como las estrellas del cielo. Esto para alumbrar en un mundo de oscuridad, un mundo que desde el tiempo que ellos fueron escogidos estaba sumergido en oscuridad, sinónimo de confusión. Cuando el Eterno escogió a Abraham y le dio el pacto, le dice que su descendencia sería como la estrella del cielo. En el libro de Daniel, capítulo 12, leemos que dice que los que practican la justicia alumbrarán en los cielos, o alumbrarán como las estrellas del cielo, dice el texto. Y esto nos lleva a pensar qué significa eso. En el mundo antiguo, que no existe el sistema eléctrico que usted y yo tenemos hoy, la luna hacía una función muy importante, pues esta ayudaba a darle un poco de iluminación a una noche estrellado, porque en el mundo antiguo, al no haber contaminación lumínica, se veían todas las estrellas. Y las estrellas servían de guía para aquellos que querían dirigirse hacia un lugar. Es decir, que el que quería moverse de un punto A a un punto B en el mundo donde la Biblia se construye, tenía que dejarse guiar por ciertas estrellas particulares que le servía a ellos de mapa para lograr alcanzar el lugar que están buscando.
o el lugar a donde se desean dirigirse. Esta idea es muy importante porque cuando Akadosh Baruj Hu le dice a Abraham que su descendencia sería como la estrella del cielo, le estaba diciendo que ellos guiarían al mundo sumergido en oscuridad. Al mundo que está en confusión, que no sabe distinguir entre la verdad y la mentira, como Pilatos, cuando le dice a Rabbi Yeshua, ¿qué es la verdad? El maestro dice, todo el que es de la verdad oye mi voz. Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Así estaba el mundo desde entonces y así continúa el mundo hoy. Pero los que son de la luz saben qué es la verdad. Y pueden guiar a otros a llegar del punto A al punto B. O a retornar al punto A, que es el punto de origen. Sirven de mapa, de guía, en esta vasta oscuridad que hasta el día de hoy rodea. Pero el maestro dijo que antes de la aparición del Ben Adam o del Bar Enash en el lenguaje arameo, el sol no alumbrará. Es decir, que el día se convertirá en confusión también. La luna no dará su resplandor, es decir, que ya la luna no servirá de luz en la oscuridad. Y las estrellas caerán del cielo, es decir, que ya no habrá quien los guíe en el camino. Pero dijo que había una esperanza, porque en el momento que eso ocurriese, aparecería la señal del Hijo del Hombre. Señal que todos anhelamos. Señal que necesitamos más que nunca para que su luz alumbre el mundo entero y todos puedan ver la verdad. Lo que más me impacta de las palabras del maestro Nazaret es que él dice que las estrellas caerán del cielo. Y eso me lleva al libro de Revelaciones, donde en el capítulo 12 se habla de cómo el dragón arrastra con su cola una tercera parte de las estrellas del cielo. Y obviamente en el sentido histórico de esta narración, porque está hablando del nacimiento del Mesías, estaba hablando de cómo los líderes de ese periodo de tiempo habían sido arrastrados por la mentira, por el engaño, por la falsedad, por todo lo que representa el dragón, como dice el maestro, la serpiente antigua, la que no camina en la verdad. Por tanto, si a las estrellas del cielo las arrastra y las tira al suelo, significa que éstas ya no pueden alumbrar. Si eso ocurrió así, ¿cuánto más el día de hoy? Porque si usted piensa que el Eterno no ha dejado de levantar personas para servir de luz al mundo, lamento decirle que está equivocado. Pues siempre Akadosh Baruj Hu ha tenido un remanente fiel que no se ha dejado guiar por el poder. Porque doblar rodilla a los Baales es sinónimo de rendirse ante el poder, ante la seducción del poder, ante la seducción de aquí, ahora. Aún en el periodo que el maestro Nazaret caminaba por la tierra, le enseñó a sus discípulos que el reino de los cielos no se establece por la fuerza. Ahora, aquellos que querían entrar en él, sí tenían que esforzarse, tenían que ser violentos, tenían que ser agresivos, tenían que luchar para poder entrar en él. Pero lo que respecta al mundo general, él decía que no se establecía por la fuerza. Y eso me recuerda a ese primer discurso que dice Mateo que él dio frente a todos los que estaban allí presentes. Bendecidos los que procuran la paz,
pues ellos serán llamados hijos de Dios. Pero antes de decir eso, él dijo, bendecidos son los humildes, porque ellos heredarán la tierra. La palabra humilde en ese texto da a entender un sentido de una persona que es mansa, que es tranquila. Y de acuerdo a el doctor George Lamsa, en un libro que poseo que se llama Gospel Light, la luz del Evangelio, esta humildad se refiere al tipo de ser humano que no se deja arrastrar por los enredos del temperamento, que lleva a disputas y contiendas que al final terminan en derramamiento de sangre y muerte. Escuche bien, se refiere al tipo de persona que no se deja llevar por el enredo y las trampas del temperamento descontrolado, que lleva a disputas y contiendas que terminan con derramamiento de sangre y muerte. Personas que no toman represalias por las cosas que le suceden. El maestro Nazaret dijo que aquellos que son así heredarán la tierra. Pero también dijo, bendecidos los que procuran la paz, y la palabra procurar la paz significa aquellos que van siempre buscando calmar la situación, que buscan evitar que se derrame sangre. Y estos son conocidos como hijos de Dios. Usted se preguntará, ¿por qué yo comienzo el programa de esta forma hoy? Y tengo que decirles que la razón por la cual comienzo el programa de esta forma es porque en días pasados fui testigo visual de cómo, mientras estaba ocurriendo una revuelta en el Capitolio de los Estados Unidos, un ser humano ondeaba una bandera que decía Jesús y Trump, relacionando a mi maestro, a mi amo, al que dijo estas palabras, con el que la palabra verdad no es parte de su vocabulario, o mejor dicho, su conciencia. Con la persona que se dedicó 4 años a decir mentira, y los hijos del reino de los cielos, sumergidos en oscuridad, porque han caído como las estrellas del cielo, no pueden verlo. Mi maestro no se merece su nombre aparecer en una bandera ligada con ese tipo de ser humano ni ese tipo de personas que abrazaron la Biblia y trajeron violencia. Bendecidos son los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Grandes son las palabras del Maestro. Son tan grandes que nosotros no merecemos ser llamados sus discípulos, porque no le llegamos ni al tobillo de su pie. ¿Qué tiempos estamos viviendo, amigos? Una era de mucha oscuridad, y los que deben ser luz han sido arrastrados por la seducción y han caído
como las estrellas del cielo. ¿Qué sucede entonces con aquellos que están buscando llegar del punto A al punto B, si ya no tienen una luz que los guíe? Le sucedería entonces como a Pilato, que dijo: ¿qué es la verdad? ¿Cómo pueden distinguir la verdad de la mentira si los que fueron llamados a ser luz han caído arrastrados por la cola de la mentira? Creemos que entendemos el mensaje de la Sagrada Escritura y no sabemos nada. Que mucho nos falta por aprender. Como les dije, hoy nos encontramos en el día 8 del mes de enero del año 2021, que equivale al día 24 del mes de Tevet del calendario de Hillel II. La sección de la Torá que estudiamos esta semana se titula Shemot y se encuentra en el capítulo 1 de Éxodo, versículo 1 al capítulo 6, versículo 1. Donde se nos narra la historia de los antiguos israelitas, cómo en ese periodo de tiempo se habría de cumplir lo que el Eterno anticipó a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, donde el Eterno le habría de prometer la herencia de la tierra, pero primero era necesario ser llevados a Egipto y sufrir cautividad por las manos de un tirano que los exprimió como se exprime una oliva. Falleció ese tirano y se levanta otro que es peor aún. ¿Por qué? Porque ese, cuando llega Moshe a decirle: deja salir a mi pueblo para que sirvas a Hashem, ese tirano le dice: ¿quién es Yud Hei Vav Hei para que yo le obedezca? El final de ese hombre, de ese tirano, está narrado en el libro, y sobre eso vamos a estar hablando en las próximas semanas, en la medida que vamos estudiando el libro de Éxodo. Hablaba yo ayer con mi Señor Padre y comparábamos los personajes bíblicos con las personas que tenemos hoy en día, porque cada persona, y hemos aprendido esto a lo largo del tiempo estudiando la Torá y los profetas y la sabiduría del pueblo, hemos visto que cada personaje en la Biblia representa un aspecto del humano. El humano caído, el humano que necesita redención. Y cuando usted sabe eso y lo conoce, usted puede identificar el carácter de cada persona y asociarlo con el personaje bíblico, y va a entender el destino de cada uno de ellos, o la consecuencia final de su vida. Hashem aborrece a los altivos. Hashem aborrece a aquellos que piensan que el mundo se construye alrededor de ellos y que ellos son la causa y el fin de todo. La Escritura dice que Él termina llevándolos a vergüenza. Y tengo que decirles, amigos, que el lema "Hagamos América grande otra vez" se convirtió en el lema para la historia, porque quedó en una vergüenza mundial. La nación que aparentaba ser un ejemplo de democracia terminó en el ejemplo de lo que representa el yoísmo como forma de gobierno. Si esto me recuerda al gran Nabucodonosor, quien el profeta Isaías había dicho que Akadosh Baruj Hu, incluso creo que Jeremías también, que Akadosh Baruj Hu lo había escogido a él para servirle, y que todos los éxitos que iba a tener Nebuchadnezzar era porque la mano de Hashem estaba sobre él.
fuera instrumento utilizado por el Eterno para llevar al exilio a Israel por razón de haber desobedecido el pacto. Y un día, Nebuchadnezzar se pasea por el palacio y ve toda la hermosura de Babilonia. Y dice: la Babilonia que yo he construido. Una expresión que hasta el día de hoy da a entender que Nebuchadnezzar estaba reconociendo su grandeza y que la razón por la cual Babilonia había sido exitosa es porque él era el centro de ella. O sea, Nebuchadnezzar rindió culto a su ego. Eso se encuentra en el capítulo 4 de Daniel, donde dice que él se paseaba por el palacio real y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para morada real con la grandeza de mi poder, para gloria de mi majestad? Y dice el autor de Daniel que todavía estaban estas palabras en su boca, una forma antigua de decir que él estaba diciendo eso y ya el cielo había decretado o había dicho: has de caer en vergüenza y te convertirás en uno de los animales del campo. Todo esto porque no reconoció que el éxito que había tenido era por intervención divina. El error del culto al ego, el narcisismo que gobierna el pensamiento de las personas que piensan que si ellos no están presentes, nada funciona. Y olvidan que somos simplemente instrumentos del divino para destrucción o para edificación. Vasijas de honra, vasijas de deshonra. Y al que ustedes llamaron el ungido de Dios, citando al capítulo 45 de Isaías, resultó ser una vasija de deshonra. Una vasija que le demuestra a ustedes que no son lumbreras, sino que han caído y no se han percatado de su caída. Que han dirigido a las masas a no conocer al Dios que predicó el Mesías Yeshua, sino el Dios que ustedes se han creado según sus agendas. Pero aquellos que escuchan su voz son de la verdad. Y tenemos registro de su voz. Bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendecidos los que lloran, porque serán consolados. Bendecidos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bendecidos los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bendecidos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bendecidos los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bendecidos aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y la palabra justicia ahí significa bendecidos los que son perseguidos por hacer lo correcto, pues de ellos es el reino de los cielos. No es la justicia según su pensamiento, es hacer lo correcto. Dice el libro de Revelaciones en el capítulo 1 que Akadosh Baruj Hu era, es y ha de venir. Algo que está vinculado al nombre Yud Hei Vav Hei, nombre que Moshe conoce en la zarza.
y había de darle a conocer a los israelitas. El santo, bendito sea, está fuera del tiempo. El santo, bendito sea, no ha cambiado. El hecho de que hoy no tengamos templo, no tengamos un servicio sacerdotal, no se puede estar en la tierra la familia de Dios, judíos y gentiles, en el pacto mesiánico, no significa que las partes que sí se pueden observar de la Torá han quedado sin sentido o sin utilización. Porque muchos se enfocan en las cosas de la Torá que hoy no se pueden cumplir y las cosas que se deben cumplir no las enseñan. La gente necesita luz. Y el maestro, el mismo que dijo estas palabras, le dijo a los que estaban allí presentes: ustedes son la luz del mundo. Y en ese mismo libro, que usted llama Mateo, en ese mismo libro, él le dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de las naciones y enséñenles a guardar las cosas que yo les he ordenado. ¿Y dónde están enseñando hoy día las cosas que él ha ordenado? ¿Dónde está el mensaje de procurar la paz? ¿Dónde está de parte del maestro de Nazaret que le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos? Procuren estar pendientes a las teorías de conspiración. Pónganse a ver videos de las teorías de conspiración. Vean esas cosas, porque esas son las cosas que le van a decir a usted la verdad. Maestro Nazareno enseñó eso. Por eso es que muchos vendrán en aquel tiempo y él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Nunca hubo una relación de maestro y discípulo, porque el discípulo aspira a ser igual a su maestro, y el maestro de Nazaret no anduvo por Jerusalén, ni por toda Judea, ni por Samaria, ni en Galilea, hablando de teorías de conspiración, hablando del gran reseteo, hablando de la marca de la bestia, hablando de que Trump es el salvador del mundo, la esperanza de todos. Sus discípulos nos dejaron un legado que debemos imitar. Y sus discípulos dijeron que debemos orar por los que están en poder, nos gusten o no. Y si usted es de Venezuela y a usted no le gusta el gobierno de Maduro, levántese con corazón humilde y dígale a Kadosh Baruj Hu: gracias, porque tenemos el líder que merecemos. Y ore para que Hashem le dé sabiduría a ese líder y algún día despierte de la oscuridad y deje de preguntar como Pilato qué es la verdad. Y así sucede con cualquier país que usted se encuentra, y utilizo el ejemplo de Venezuela porque creo que es el ejemplo más difícil para cualquier persona que vive en el mundo. Nos guste o no, debemos orar por los que están en el poder, porque así nos los dejaron nuestros discípulos. Por eso es que yo, en mi mundo, en mi realidad, no caben las teorías de conspiración. No caben esa fantasía de que este es representa al malo, al comunismo, al socialismo, a la destrucción, y este representa la libertad, el amor y Dios. No importa lo que sea cada uno. Los maestros que fueron discípulos del maestro dejaron evidencia escrita y se perpetúa hasta hoy, que no importa quién sea, debemos orar por ella. Porque de la misma forma alguien elevó una plegaria al cielo por usted, para que el cielo interviniese sobre su vida y le quitara su ceguera y fuera usted restaurado.
también debe haber oportunidad para ellos. No nos queda a nosotros decidir eso, pero no nos corresponde decidir quién debe estar y quién no. Porque aún el mismo que fue destinado desde antes de la fundación del mundo a ser el heredero de todo, y a quien le correspondía por legitimidad el trono de David su padre, le dijo al que estaba gobernando en Judea en ese momento: ninguna autoridad te ha sido dada si no es por mi Padre que está en los cielos, o mejor dicho, si no es por la intervención del cielo, dependiendo la versión que usted tenga. Cuán diferente es la voz de la verdad a la voz de la mentira. Bien lo dijo el Maestro: por los frutos los conoceréis. Cuando hablan, hablan como dragón, aunque están vestidos como cordero, como dice Revelaciones. Tantas señales en la Escritura y pocos la pueden ver. Estamos viviendo tiempos más difíciles, los tiempos más difíciles que jamás yo pude haber imaginado a mis 43 años de edad. Todos los días me angustio y una carga pesada hay en mi pecho y en mi mente, porque la gente está tan y tan sumergida en confusión que no pueden ver lo que tienen delante. Pero bien lo dijo el Maestro: bendecido serás cuando te insulten y te persigan y te digan todo mal, falsamente, por causa de mí. Y ese versículo cualquiera lo utilizaría para seguir su agenda. Como dirían hoy día: están en contra de Trump porque él habla de Cristo. Y eso significa que están despreciando a Cristo. Cuando yo miro la conducta del que supuestamente habla de Jesús y lo filtro por las palabras y la voz de la verdad, como le dijo a Pilato, puedo decirle que está hablando de uno que no es el de los escritos. Está hablando de una realidad ilusoria que se ajusta, de un personaje ilusorio que se ajusta a la agenda de cada individuo, depende de lo que quiera. Siempre recuerdo a ese pastor en una iglesia grandísima en Estados Unidos que decía que a todos los que estaban presentes que deben aspirar a ser ricos porque Jesús era rico. Y toma un texto y cita: porque si miras su manto, era de una sola costura. Eso significa que era un manto fino, que no es un manto de pobres. Ajustando el texto a su agenda. Pero cuando miramos al verdadero, al que está en los textos, y lo miramos del punto de vista del tiempo donde él está hablando y el pensamiento cultural de su época, nos damos cuenta que el que se nos enseña allá afuera no es el de los textos. Porque el que se enseña allá afuera lo cargaron esta semana con una bandera para imponer a las malas su agenda y su gobierno, aunque perdió. Y el que está en los textos dijo: bendecidos los que procuran la paz, pues ellos serán hijos de Dios. ¿Qué diferencia, amigo? Una diferencia muy grande. Ciertamente las estrellas han caído del cielo. Ya la luna no da su resplandor y el sol
ha dejado de alumbrar. El mundo está sumergido en una extrema oscuridad que ya no podemos discernir la verdad de la mentira. Ese es el sinónimo de oscuridad. Ese es el sentido de la oscuridad. Y eso es muy importante porque en Génesis capítulo 1, cuando Hakadosh Baruj Hu dijo, sea la luz, la oscuridad inmediatamente se disipó. Pero él quiso que existiese oscuridad. Por tanto, hizo una separación. Y la palabra separación en el texto hebreo da a entender la idea de dividir. Y cuando algo se divide, se puede diferenciar. Cuando la luz está presente, puedes diferenciar la oscuridad de la luz. Pero si la luz deja de alumbrar, todo se vuelve oscuridad. Como dijo el maestro, si la luz deja de alumbrar en ustedes, todo se vuelve oscuridad. Pero mira lo que también dijo el Santo Maestro, que vuestra luz alumbre delante de los hombres, de forma de que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Cree usted que alguien que anda en tribulación y oscuridad, cuando ve lo que sucedió esta semana con esa bandera que decía Jesús y Trump, va a querer escuchar la voz de usted? Si la percepción y el mensaje que le están enviando es que Jesús es un revolucionario que tumba gobiernos. ¿Piensa usted eso? Por eso es que en programas anteriores decían, me da vergüenza los diferentes maestros de Torá que siguen afanados y ciegos por defender la mentira. Porque cuando yo miro, cuando yo leo, cuando yo escucho la voz, de una forma metafórica decir, de leer sus palabras, y obviamente se habla de escuchar porque en el mundo antiguo se paraba una persona al frente del grupo, en la casa, el lugar donde se enseñaba, y él hablaba y el público presente escuchaba, y el que estaba hablando estaba transmitiendo la voz de aquel de quien recibió. Por tanto, cuando la persona hablaba de Yeshua, estaba la voz de Yeshua en su boca. Cuando yo miro la voz, cuando escucho la voz de aquel que aparece en los textos y lo comparo con la voz de aquellos que hablan de él, me doy cuenta que están hablando de uno falso, de uno que no es. Porque de seguro que el santo Mesías, Rabbi Yeshua de Nazaret, no hubiera convocado un ayuno y oración nacional para que se revertieran los resultados de una elección. Porque Rabbi Yeshua sabía que los gobiernos del mundo son puestos por el santo bendito sea. Y usted podría decirme, pero es que nosotros votamos
Y yo le diría, cuando usted conoce que todo lo que pasa en la tierra está influenciado por algo que está en los cielos, usted sabría que aún cualquier cosa física que sucede en la tierra tiene una influencia en los mundos espirituales. Por tanto, el libre albedrío de cierta forma es una ilusión. Cuando tus ojos son abiertos, te das cuenta que realmente no existe. Ese era el gran rabí que Hashem levantó de entre los muertos. Sabe que no hay cosa que ocurra en la tierra sin permiso del cielo. Porque él mismo dijo que ni una hoja cae sin el permiso del cielo. Pero ese no es el que les enseñan. El que le están enseñando es el que habla de teorías de conspiración. El que habla de cómo roban las elecciones. El que habla de las marcas de la bestia como un chip que te van a introducir por una inyección que es para un virus, una vacuna. En el mundo antiguo, cuando ocurrían plagas, se entendía que estas no eran intervención divina, producto de Dios. Hoy en día, los que cogen la Biblia y la leen y la predican, dicen no, son creación de hombres, porque viene el gran reseteo, el nuevo orden mundial, los Illuminati y cuanta cosa dicen por ahí. Y te das cuenta que no es el Mesías de la Biblia, que no son los profetas de la Biblia, que no es Moshe el que están leyendo, porque han caído del cielo y han perdido su luz. Y como siguen dirigiendo a las masas, en oscuridad las dirigen. Y éstas confían, como ovejas confían en su pastor, pensando que las van a llevar a pastos verdes, a aguas limpias. Y realmente los están llevando a comer paja y agua turbia. Y piensan que ese es el verdadero alimento y la verdadera agua. Porque están confiando en sus líderes. Bendito sea Hashem. Porque todavía queda en algún lugar remoto del mundo, en algún lugar oculto, en algún lugar tiene que haber un pequeño grupo que sigue siendo luz, pero no busca la fama, y por eso es que usted no lo ve en Facebook, ni en Twitter, ni en YouTube, ni vendiendo membresías en páginas de internet, ni seminarios, ni escribiendo libros y induciendo a las personas a comprar sus libros, porque no buscan la gloria personal, sino servir a aquel que los llamó. Y hacen en secreto lo que el Eterno compensará luego en público. Todavía tiene que haberlo, porque si no lo hay, estamos destinados a destrucción. Los que piensan que se están vistiendo de novia se van a llevar una sorpresa. Y los que piensan que no son dignos de vestirse, que escondido, callado,
hacen lo mejor que pueden por servir al soberano, al Rey de Reyes, el Santo, bendito sea, y su Mashiach, son los que verdaderamente se van a vestir. Los que le dan comida al prójimo y no se retratan para que lo vean en Facebook, ni anuncia que van a llevar ayuda a otro país, sino que lo hacen en secreto porque siguen las pisadas de la luz del mundo, del Mashiach. Y cuando Él los alumbra, ellos están claros hacia dónde se dirigen. Y como pueden escuchar su voz, porque está tan claro leer sus enseñanzas, saben que si tienen 2 túnicas le dan al que no tiene. Y no le llaman a eso socialismo ni comunismo. Saben que el que no tiene comida, le dan comida. Que cuando no hay para hacer compra, ellos sacan y dan y no lo hacen público. Que están todos los días orando porque Hashem detenga el atributo de justicia, de la estricta disciplina, el atributo que lleva al arrepentimiento, y manifiesta el atributo de misericordia para que la luz alumbre el mundo entero y se den cuenta todos que la oscuridad que estamos viviendo la ha creado Dios, para que todos nos arrepintamos y volvamos a Él, porque es el deseo de Él restaurar al mundo. Estos son los grandes. Los que cogen a los pequeños y los tratan con delicadeza y no se jactan de cuánto conocen, ni se burlan de ellos. Los que extienden misericordia porque el Maestro les enseñó a ser misericordioso. Quiera Hashem que Mashiach regrese pronto, porque en la medida que pasan los días, la oscuridad se convierte en tinieblas, y cuando esa tiniebla se manifiesta, ese Hoshech en hebreo se manifiesta, sucede lo que sucedió en Egipto. Nadie podía ver a su prójimo. Nadie podía distinguir uno del otro. Sin embargo, el pueblo tenía luz. Y yo te invito, si me estás escuchando, a reflexionar sobre eso. ¿Realmente hay luz en tu casa? Porque si hay luz, sabes que todos los eventos pasados, como pasó en Egipto, es consecuencia directa de la mano de Dios. Para estremecer a los que están sentados en sus tronos y han puesto su confianza en lo que han construido, a costilla del sufrimiento de otros, como hizo el faraón con los israelitas. ¿Puede usted distinguir eso? ¿O sigue pensando que esto es una agenda del nuevo orden mundial? Tanto poder tiene el diablo que parece que el Dios de la Biblia es una ilusión. Sí, porque todo lo malo que pasa en el mundo viene del diablo. Sin embargo, la Escritura nos muestra que lo malo que se manifestó en Egipto a los ojos de los egipcios era la mano de Yud-Hei, Vav-Hei. Aún el libro de Job nos muestra que la intervención de Satán sobre Job venía de parte de Yud-Hei,
Vav-Hei. ¿Tiene en su casa usted luz? ¿Puede usted distinguir eso? Porque si no lo puede distinguir, las tinieblas han rodeado su casa y no se ha dado cuenta. La estrella que usted seguía ha caído del cielo porque no le ha permitido ver eso. Y si esa estrella cayó del cielo, es porque el dragón, que representa la mentira, que representa la falsedad, que representa la ilusión, la idea ilusoria del humano ser Dios en el mundo, la cola de ese dragón arrastró a la estrella que usted seguía. Y por eso es que ya no hay luz delante de usted. Y la luz que usted piensa que es luz, realmente es oscuridad. Medite en eso. Que el cielo le pueda abrir los ojos a usted para que usted pueda ver con sus ojos, si el cielo así lo desea, lo que hay a su alrededor. Y salga pronto de la trampa. No sea que usted esté, sin saberlo, sentada sobre muchas aguas, diciendo, jactándose de que no es viuda y que tiene muchos maridos, pensando que usted es de los que están en el desierto siendo sustentado por Akadosh Baruj Hu. En el día de mañana vamos a estar estudiando la Parashá Shemot. Estaremos hablando un poco de cómo la Torá introduce la figura de Moisés, la función que va a hacer Moisés y cómo él es sombra de Mashiach, cómo Moshe se convierte en el primer redentor y cómo la vida de Moshe nos habla de la vida de Mashiach y cómo Hakadosh Baruj Hu, a través de un hombre, trae la salvación al pueblo de Israel, como también a través de un hombre trajo la salvación al mundo desde entonces. Lo trajo hace unos 2000 años y lo volverá a traer. Quiera el cielo que usted pueda estar presente. Si usted no se ha registrado para participar de nuestras clases, puede entrar a nuestra página web eshaim.com y en el área donde dice la Parashá en el Ben Midrash se registra y va a entrar gratuitamente a nuestros comentarios. El día 28 del mes de enero, que sería el 15 de Shevat, del día que tradicionalmente se observa como el año nuevo de los árboles, de acuerdo a la tradición rabínica, estaremos comenzando nuestra serie de estudio del libro o la carta a los Gálatas, donde en esa carta hablaremos de qué es la ley a la luz del judaísmo del tiempo de Pablo y qué significa que el Mesías nació bajo la ley y nos hizo libres de la ley, de acuerdo al judaísmo del tiempo de Pablo. Y usted se va a sorprender, amigos, que la carta no tiene nada que ver con la casa de Hillel ni con la casa de Shammai, como le han enseñado. Le hablo Yosef, director de Eshaim, y con el favor del cielo vamos a estar la semana próxima. No puedo cerrar sin decirle, para usted poder participar de esa clase que vamos a estar dando, que posiblemente no terminemos el mismo día, tiene que entrar a nuestra página web eshaim.com, y en la página web eshaim.com hay una sección que se llama, y lo voy a buscar rápidamente aquí para poder decirle cómo se llama con exactitud. La parte se llama registro de clases virtuales Zoom. Allí usted se registra y eso significa que usted, su nombre y su correo electrónico va a entrar a una base de datos que yo tengo preparado para que cada vez que yo dé una clase especial usted va a recibir la invitación. También son libres de costo. Da por gracia lo que recibes por gracia, dijo el maestro de Nazaret. Y cuando usted se registre, usted va a estar recibiendo en los próximos días la invitación para registrarse oficialmente en la clase del 28 de enero y
un recordatorio días antes de la clase para que usted pueda entrar. Así que si usted desea comenzar esa lectura con nosotros desde el principio, le invitamos a entrar a nuestra página web etzhaim.com, etzjaim.com, y buscar en la parte de abajo de la página inicial registro de clases virtuales, poner su nombre, su apellido, su correo electrónico, aceptar los términos y las condiciones, decir que usted no es un robot y el botón subscribe, presionarlo e inmediatamente entrará su nombre y su email a una base de datos. Y cuando prepare el correo colectivo donde le va a llegar a todas las personas registradas, usted recibirá su invitación, va a seguir las instrucciones del correo que usted recibe y se va a registrar oficialmente para la clase y podrá estar con nosotros el 28 de enero a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, que inmediatamente el sistema le va a decir cuál es la hora en su región. No tengo tiempo para más. Le agradezco al cielo por darme el valor de decir estas palabras. No soy digno ni merecedor de ser escuchado por Elohim, ni tan siquiera enseñarle a otros su Torah. Mucho menos hablar de mi maestro. Pero yo anhelo cada día ser como él, porque de seguro que si soy como él, entonces el amo del universo, el Padre de las luces, me llamará hijo, como lo llamo a él. La Rabbi Yosef de esto es Jaim, y nos vemos en la próxima intervención en un café con Rabbi Yosef. Shalom.